Muy buenas tardes, soy el estudiante Kevin Mateo Valcarpionce, perteneciente a la Universidad Laica Eloy Alfaro en Manabí. El siguiente trabajo corresponde a la materia de aprendizaje de la comunicación humana. Hoy les hablaré sobre la lectura categorial, sobre sus elementos y los pasos que tiene. Como primer punto les hablaré qué es la lectura categorial. La lectura categorial es el proceso de lectura que se hace de un texto, en el cual es posible extraer la tesis, las proposiciones argumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias, para facilitar la comprensión de una lectura y la elaboración de ensayos. Además, esta requiere herramientas y habilidades del pensamiento del lector. Como elementos de la lectura categorial, ¿qué vamos a tener? Se va a encontrar el elemento de la tesis, las proposiciones argumentales, las proposiciones subargumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias. Como primer elemento va a estar la tesis. Esta constituye la esencia y el núcleo del escrito. Como sabemos, la tesis es la idea central de la estructura precategorial. Precategorial quiere decir que constituyen estructuras muy complejas y sofisticadas que encadenan proposiciones en forma de ramales o estructuras de árbol alrededor de una tesis. La argumentan, definen términos y la extraen derivaciones o conclusiones. Como siguiente elemento tenemos a las proposiciones argumentales. Existen en tanto que apoyan a la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Proposiciones subargumentales. Las proposiciones subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentales. También como siguiente elemento vamos a tener las proposiciones derivadas. Estas condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que se desprenden de la tesis de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensar creativo. Proposiciones definitorias. Definen y delimitan los términos importantes y significativos contenidos en el texto. Generalmente utilizan el verbo ser o sus sinónimos para definir cómo caracterizarse. Pasos de la lectura categorial. Entre los pasos vamos a tener la decodificación terciaria, el análisis elemental, identificar la tesis o columna vertebral, confrontar la tesis o idea principal y releer el documento. En la decodificación terciaria, esta permitirá descubrir la estructura semántica del texto, siendo esta una organización de preposiciones relacionadas entre sí. En el análisis elemental, consiste en separar una a una las macroproposiciones principales. Identificar la tesis o columna vertebral del texto. Las demás proposiciones se deben y convergen hacia esta y derivan del mismo. Confrontar la tesis o idea principal. Consiste en realizar el análisis del texto, verificando la tesis y confrontándola con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Como último paso va a estar el releer el documento. Se desarrolla una síntesis, teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. Se debe encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. Como conclusión vamos a tener
que la lectura categorial es la decodificación que constituye la primera operación parcial de la lectura y podemos definirlos de dos maneras, como la capacidad para identificar los signos gráficos por un nombre o por un sonido, y como la capacidad de transformar los signos escritos en lenguaje oral. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta exposición.